Y ahora vamos con Manuel Somoza y Juan Musi, que nos tienen la información de la economía, los negocios y las finanzas para esta semana que comienza. Néstor, muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Hoy en la noche, como siempre, estaremos aquí en Mercados en Perspectiva. Juan Musi, Juan, también muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches, como siempre. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de lo más relevante en el entorno económico financiero en México y en el mundo. La semana estuvo dominada por los aberrantes sucesos sucedidos en Francia. Esto ocupó a la mayoría de los medios. Yo quisiera comentar que me llamó muchísimo la atención que todo este horrible caso no tuvo un impacto directo en los mercados, por lo menos en forma inmediata. Las bolsas en Estados Unidos el lunes, después de que esto ocurrió el viernes por la tarde, tuvieron un alza interesante. Lo mismo sucedió en Europa. Completamente y luego, atípico, ¿no? Digo, sí, perdón, pero curioso, atípico, y raro. en México también. El martes las alzas fueron sorprendentes. Al final, la semana está cerrando con números positivos y qué bueno que por lo menos esa parte no se afectó. Sin embargo, sí nos llamó la atención. ¿Qué más sucedió? Salieron las minutas de la Reserva Federal que confirman que es muy probable, prácticamente un hecho, aunque del plato a la boca se cae la sopa, de que la señora Yellen sí va a subir las tasas el 16 de diciembre, que es la reunión última del año de la Reserva Federal. Esto tuvo algunos efectos en los mercados. Por ejemplo, en el momento en que se anunciaron estas medidas, lo que se había discutido en las minutas, el peso se fue a 16.80 y 3 minutos después ya estaba nuevamente en niveles de 16.70. Y luego hemos visto al peso revaluarse en toda la semana hasta llegar al 16.42 el viernes por la mañana y estabilizarse sobre niveles de 16.50. La producción industrial en Estados Unidos fue en línea, lo mismo en Europa. Las noticias en Asia no siguen siendo buenas, sobre todo China se siente que hay problema, que la tasa de crecimiento está disminuyendo en ese país. Pero bueno, lo más relevante en México fue que la Comisión de Cambios, que está integrada por Banco de México y la Secretaría de Hacienda, decidió cambiar el sistema de subastas que se había establecido desde hace muchos meses. Se eliminó la subasta de 200 millones de dólares diarios a cualquier precio, que era lo que venía sucediendo, y únicamente se tomó la decisión de mantener la subasta que por 200 millones se activa una vez que el peso se devalúe 1%. Sin embargo, se estableció un nuevo mecanismo de una segunda subasta que se va a activar siempre y cuando se haya terminado la primera y que el peso se haya devaluado más del 1,5%. Yo creo que el cambio es muy bueno. De esta manera nos vamos a ahorrar los 200 millones de dólares diarios que se subastaban a cualquier precio, sin tener un precio mínimo, y estos dos mecanismos van a servir solo para cuando realmente crezca la especulación y haya una volatilidad que yo llamaría extrema en el mercado cambiario. Eso es lo más relevante dentro de lo que nosotros tuvimos, pero bueno, Juan nos va a comentar toda la información que viene para la semana que empieza el día de mañana. Correcto, Manolo, pues sí, la verdad es que interesante y pues sí, también atípico que después de que se suspendió la subasta, también el peso se haya apreciado. La verdad es que hubiéramos pensado, o lo lógico, era que al anunciar esto Banco de México iba a pegar un brinco importante el tipo de cambio, y bueno, pues... o si no importante, por lo menos un brinco, porque finalmente hoy tiene menos apoyo el peso. Pero bueno, no sucedió así, que bueno, está no, y además, sobre niveles de 16.50. No le hacía nada, ¿no? O sea, no le hacía ni cosquillas al tipo de cambio, porque el mercado cambiario dólar-peso vale algo así como 135 mil millones de dólares diarios. Exactamente. Entonces, pues 200 millones ni cosquillas, ¿no? Fue muy bueno el cambio. Así es. Pero sí me sorprendió que el tipo de cambio se haya revaluado en lugar de haberse devaluado. Oye, pues te comento, en la semana sí hay mucha información financiera, sobre todo está muy concentrada la agenda, te diría yo, en Estados Unidos.
No hay un anuncio así del impacto tal como las minutas de la Fed o el dato del empleo en Estados Unidos, pero sí todos los días hay información económica, solicitud de hipotecas, construcción de casas nuevas, confianza al consumidor, producción industrial de ciertos estados. Salió la producción industrial total, pero índices, por ejemplo, de la zona de Nueva York. O sea, está muy cargada la semana y muy bien repartida de eventos económicos que seguirán siendo pues la guía de la Reserva Federal en torno o de cara a la decisión que tienen que tomar en diciembre. Va a ser una semana a medias. Sí. Porque se atraviesa el Día de Acción de Gracias. Es correcto. ¿No? Entonces, me imagino que los mercados van a estar flojos miércoles, el jueves no habrá mercados y el viernes pues, prácticamente tampoco. Prácticamente, ¿no? con cero volumen, así es. Sin embargo, sí sale la cifra del PIB de Estados Unidos, que ha venido mostrando mucha fortaleza, el PIB trimestral, sí. Y seguramente va a venir de nuevo una cifra bastante buena, ya la tendremos oportunidad de comentar entre semana y el fin de semana. En Europa también está muy cargada de información la semana, prácticamente inflación, que es lo que más preocupa al banquero central, a Mario Draghi. También tenemos inflación aquí en México, vamos a conocer la inflación pues de la primer quincena de este mes. De noviembre. Vamos a seguir viendo inflaciones bajas, sin duda, datos de balanza comercial aquí en México y pues lo más importante pues seguir viendo cómo sigue asimilando este mercado, por un lado estos conflictos, este tema geopolítico y complicado que tiene pues con mucha incertidumbre, concretamente el tema de Francia y el tema de cómo se comporta el peso en la semana, también viendo en una semana completa ya sin subastas. Claro, pero va a ser importante que los mercados validen la información económica, sobre todo la que viene de Estados Unidos, porque esto es lo que nos va a decir si sí confirmamos que el 16 de diciembre la Reserva Federal sube la tasa de interés o si los datos fueran muy malos, a lo mejor empezarían a entrar las dudas, ¿no? Así es. Oye, y bien interesante, nada más por último, ver cómo se comportan los norteamericanos en el famoso Black Friday, este viernes negro que detona el inicio de la Acción de Gracias, y luego el lunes el Cyber Monday, que son compras, las mismas ofertas, pero por internet. Porque esto dice mucho del estado de la economía y de la fortaleza de Estados Unidos. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mercados en Perspectiva. Gracias, Juan. Gracias, pero Juan. sobre todo, gracias a ustedes por estar, como todos los domingos, con nosotros aquí en Milenio Televisión, en Mercados en Perspectiva. Buenas noches. Gracias, Manuel. Juan.